Buenas tardes, vamos a seguir con la jornada. Esta tarde, bueno, después de todo lo interesante que hemos escuchado esta mañana, nos vamos a centrar más todavía en los acuerdos de comercio e inversiones. Vamos a empezar con el tema de cómo los acuerdos de libre comercio exacerban los impactos ambientales y sociales de la explotación de los recursos. Y para eso tenemos a tres personas. Bueno, Luis Rico, que es de Ecologistas en Acción, es doctor en Ecología y en Ecologistas en Acción pertenece al área de antiglobalización, paz y solidaridad y es experto precisamente en trabajo alrededor de políticas de libre comercio de la Unión Europea y de las instituciones financieras internacionales. Luego escucharemos Isaac Rojas Ramírez, que es miembro de Amigos de la Tierra Costa Rica desde el año 92 y actualmente es coordinador del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. También tiene larga experiencia en diversas luchas ecologistas, por ejemplo, contra la minería, libre comercio, derechos colectivos, bosques, biodiversidad, etc. Y Danilo, que hemos tenido el placer de escuchar ya esta mañana, pero nos va a hablar del caso concreto de los acuerdos comerciales con Colombia. Y bueno, Danilo, como hemos visto esta mañana, es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, trabaja en el tema de agua para Amigos de la Tierra Colombia y es colaborador de Radio Mundo Real. Antes de pasarles la palabra, simplemente quiero comentar un asunto y es, al preparar esta conferencia hemos tenido contacto con el profesor Juan Martínez Alier de la Universidad Autónoma de Barcelona y simplemente quiero comentar su iniciativa de un atlas de casos precisamente de atropellos a justicia ambiental. Entonces, este atlas, bueno, a lo mejor bastante de vosotros lo habéis visto ya, es una página web que recoge casos precisamente donde hay conflictos en torno a asuntos ambientales. Y os voy a dejar la página web, lo quería ver en una imagen, pero no ha sido posible. La página web es ejatlas.org y ahí es verdad que se ven muchos de los casos, bueno, muy similares a los que estamos contando en esta jornada y es una iniciativa muy bonita. Por lo tanto, no quería dejar de mencionarlo. Pues a partir de ahora ya dejo la palabra. Pues hola, buenas tardes, buena tarde a todo el mundo. Muchas gracias a Amigos de la Tierra por invitarme aquí a contaros un poco sobre tratados de libre comercio, que es un tema apasionante donde los haya. Y nada, bueno, os voy a contar un poco en qué consiste un tratado de libre comercio y las consecuencias a nivel muy general. Trataré de no extenderme mucho porque yo creo que aquí los compañeros son los que quizás pueden precisar y dar más puntadas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de empezar a contar lo que es un tratado de libre comercio, quería que hiciéramos un ejercicio de estos de meternos en la máquina del tiempo, en el DeLorean de Regreso al Futuro y volvamos precisamente a los 80, cuando era el DeLorean, había una música hortera horrible, las sombreras aquellas que se llevaban, ¿os acordáis? Todo muy feo. Pero aparte, en los años 80, aparte de todo eso, había otra cosa que fue también muy interesante y algo desafortunada, ¿no? Que fue la crisis de la deuda. La crisis de la deuda, bueno, venía causada es algo más complejo, pero así como dos elementos fundamentales, que fue la crisis del petróleo de la década anterior, que hizo que existieran esos petrodólares y que se invirtieran en países del sur, y además todo alentado por el Fondo Monetario Internacional, de sí aceptar estos créditos, y por la ruptura del patrón dólar-oro y la subida de los intereses, que de repente hicieron que lo que era una deuda muy bien llevada y todo el mundo felicitada,
y que estaba felicitada por el Fondo Monetario Internacional, al día siguiente pasaba a ser que había una cosa que os sonará, que es lo de que habían vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? De la noche a la mañana se pasó de llevar un plan económico maravilloso a haber vivido por encima de sus posibilidades. Pero el Fondo Monetario Internacional, que no era ningún ente tonto, dijo: no pasa nada, no pasa nada. Esto estaba todo dentro de los cálculos y entonces ahora el siguiente paso se llama Plan de Ajuste Estructural. El Plan de Ajuste Estructural, no os lo voy a contar porque lo estamos sufriendo ahora básicamente, consistía en: vamos a dejar de gastar en cosas tan tontas como los gastos sociales, ahí donde se estuvieran haciendo, que no eran todos los casos, y vamos a empezar aquí a privatizar y a hacer una economía seria de verdad, ¿no? Fuera del Estado, y aquí las multinacionales van a ser las que se encarguen de llevar todo el peso de la economía. Y para eso, dentro del Plan de Ajuste Estructural, os vamos a ofrecer nuestro producto estrella. El producto estrella era el Tratado de Libre Comercio, que además así queda TLC, queda como muy bonito, ¿no? Era algo que se podía vender muy bien. Esto también lo acompañaron de su hermano pequeñito, que no es tan conocido, pero incluso hay muchos más del hermano pequeño que del mayor, que eran los Tratados Bilaterales de Inversiones, los TBIs, para ayudar a los inversores y hacer unas economías maravillosas que volvieran a llevar a todos los países del sur al estrellato, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consistían este producto estrella que ofrecía el Fondo Monetario Internacional? Pues tenía una parte arancelaria que decía: aquí ustedes están protegiendo demasiado sus productos locales que están obsoletos y que además seguro que en otro sitio los venden mejor. Entonces vamos a hacer esta vieja teoría de las ventajas comparativas, de que cada terreno se especialice en una cosa, aquí que nadie proteja sus cosas, que cada país se dedique a 1 o 2 productos a lo sumo y todo el mundo a comerciar, ¿no? Esto era como una de las normas básicas de los tratados de libre comercio, el quitar los aranceles para que aumente el comercio mundial. Una segunda parte que estaba unida a los planes de ajuste estructurales de: vamos a describir dentro del Tratado de Libre Comercio todo aquello que entra a ser privatizado, a que pueda ser parte del comercio, ¿no? Y ahí entraban pues los servicios, el agua, miles de cosas que hasta entonces estaban siendo gestionadas de otra manera, no por empresas privadas. Luego hay veces que incorporaba una modificación legislativa, ¿no? Yo creo que la más significativa se produjo en México, que para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte tuvo que modificar su Constitución. Uno de los puntos casi más emblemáticos de su Constitución, que era el que protegía la propiedad comunal, pues ese punto se modificó en México para poder entrar dentro de un Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces el Tratado de Libre Comercio ahí tuvo un efecto de un cambio legislativo y además de un peso grande, ¿no?, en la Constitución mexicana. Y luego una parte que podía venir dentro de lo que yo he llamado el hermano pequeño, el Tratado Bilateral de Inversiones, o que a veces está incluso dentro de los tratados de libre comercio, que era una protección de los inversores, ¿no? Para que los inversores que llegaban y querían invertir ahí se sintieran protegidos ante la inestabilidad de estos países, que ya sabéis que cualquier día llega un revolucionario malvado y te tira todo por la borda, ¿no? Entonces dijeron: no pasa nada, vamos a proteger las inversiones de estas personas para el futuro. Entonces, bueno, luego voy a entrar a describir lo que es esta parte de protección de las inversiones. Pero bueno, lo que venía a buscar los tratados de libre comercio al final eran el aumento de las inversiones de las empresas multinacionales y sobre todo, bueno, de las empresas privadas, principalmente multinacionales, para que así aumentara el trabajo y todos los países volvieran a la senda del crecimiento que habían perdido tras la crisis de la deuda. Así que bueno, ahí lo dejaron y dijeron: corred libres por el mundo, queridos países del sur, y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues han pasado unos años y tenemos información para evaluar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, si vamos viendo por partes, la primera es, yo saco como 6 puntos así muy básicos de consecuencias que han tenido estos tratados de libre comercio. Y la primera está ligada a esto que llamaban las ventajas comparativas, ¿no? El que cada país se dedique a una parte. Y además, antes que se ha mencionado a Joan Martínez Alier, esto lo han estudiado muy bien los economistas ecológicos como Joan Martínez Alier o José Manuel Naredo, perdón. Y venir a contraponer esta teoría a otra teoría que es la de la regla del notario, ¿no? O el intercambio ecológicamente desigual, que lo que viene a decir es... no tengo una pizarra para explicarlo, pero si vemos un gráfico con
eje de abscisas y un eje de ordenadas, donde tenemos el trabajo acumulado por un lado y lo que se gana, vemos que al principio, o lo que se retribuye por ese trabajo, lo que vemos es que al principio aumenta mucho el trabajo acumulado, es decir, se invierte mucho trabajo y aumenta muy poco la rentabilidad económica, mientras que la parte final aumenta muy poco el trabajo incorporado a ese producto y aumenta mucho la ganancia. Eso es la diferencia entre vender materias primas o vender productos elaborados. Y dentro de esas ventajas comparativas, la ventaja comparativa de los países del sur fue vender materias primas con una penosidad laboral bastante grande, con mayores impactos ambientales, mientras que la ventaja comparativa de los países del norte fue vender materiales elaborados con mucho menos impacto ambiental y que además con una retribución económica mucho mayor y con condiciones laborales algo mejores, ¿no? Aunque también dentro del norte hay diferencias. Pero bueno, en principio, si cogemos países del norte y países del sur, lo que se vio es que esas diferencias lo que produjeron es un aumento de la desigualdad entre estos países. Mayores impactos ambientales, puesto que hubo una serie de países que se dedicaron a la extracción minera, a todo lo que es la venta de materias primas, a cambiar su manglar por camarón, a esquilmar sus bosques para hacer soja. Todo ese tipo de cosas ocurrieron en los países del sur y están muy ligados a los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, ahí hubo un mayor impacto ambiental. Y también aumentó la penosidad laboral, ¿no? Y un ejemplo son todas las maquilas que se instalaron, por ejemplo, en el norte de México, pegados a la frontera con Estados Unidos, que estaban muy ligados al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y donde las condiciones laborales eran bastante malas, ¿no? Entonces, así como primera conclusión, teoría de las ventajas comparativas a lo que nos ha llevado es a una mayor deuda externa de los países del norte con los del sur y a una mayor huella ecológica, ¿no? A que Europa consuma por 3, que sean los principales consumidores de todas esas materias primas que han ido esquilmando. Una segunda parte está debida al aumento de la competitividad, como de repente podían entrar empresas de todo tipo, incluso muchas veces entraron dentro de lo que era la contratación pública, que era el mecanismo de poder promocionar las empresas nacionales. Pues la primera consecuencia fue una desestructuración de los empleos que ya existían, ¿no? Por ejemplo, el NAFTA, el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estipula que se perdieron 1 millón de trabajos directamente por ese tratado. O también, después del golpe de Estado de Pinochet, en Chile, que entró pues, el neoliberalismo y los tratados de libre comercio, fueron cientos de miles de trabajos los que se perdieron en la industria nacional chilena que existía, ¿no? Entonces, eso ya nos hace cuestionar eso de que un tratado de libre comercio, por lo general, lo que hace es aumentar el trabajo. Otra consecuencia, también yo creo que esta es de las más conocidas, es el tema del dumping, ¿no? Conocemos la agricultura altamente subvencionada de los países del norte, principalmente la Unión Europea y Estados Unidos, que hizo que los campesinos del sur no pudieran competir, ¿no? Entonces, esto llevó a una desestructuración del pequeño campesinado de todas las zonas rurales de los países del sur, migraciones hacia las ciudades donde aparecieron unas enormes bolsas de pobreza, ¿no? O sea, que se incrementaron ampliamente por esta desestructuración de los pequeños campesinos que quizá fueron los principales perdedores con los tratados de libre comercio. Quería mencionar el tema de los aranceles también porque encima tiene una parte bastante falsa e hipócrita, y es que los que redujeron los aranceles fueron los países del sur, pero los del norte ni siquiera lo hicieron, ¿no? Entonces, en muchos casos ya era injusto esto de vamos a competir todos por igual, pero es que encima ni siquiera era verdad, porque en los países del norte los aranceles siguieron muchas veces muy altos, lo cual perjudicaba, si hubiera existido esas ventajas comparativas, a los países del sur. Un quinto punto que yo creo que es importante, que también estaba recogido dentro de los tratados de libre comercio, fue la protección de la propiedad intelectual. Esto incidió en esa desestructuración del pequeño campesinado porque entraron las multinacionales de los alimentos transgénicos y redundó sobre ese efecto que ya existía de la agricultura subvencionada, pero también tuvo unos efectos bastante importantes sobre todo
los medicamentos, que no me salía la palabra, todos los medicamentos, ¿no? Pues es conocido el caso de India y las denuncias que se produjeron sobre India por tratar de hacer medicamentos genéricos para su población, ¿no? Y ya por último, que también me detendré un poco más aquí, porque quizás es una de las partes menos conocidas de los tratados de libre comercio, de este hermano pequeño que llamaba yo, los tratados bilaterales de inversiones, aunque curiosamente ahora que se está negociando un tratado con Estados Unidos, del cual se va a hablar posteriormente, y esta parte está cobrando bastante importancia, entonces probablemente empiece a sonar aquí dentro del Estado español, pues esta parte de la protección de las inversiones. La protección de las inversiones consiste en una serie de cláusulas que protegen únicamente a los inversores extranjeros, esto es importante, no a los inversores nacionales, inversores extranjeros que muchas veces que son principalmente multinacionales, a veces incluso multinacionales del propio país que tienen una sede fuera y pueden denunciar al propio país, o sea que ya tenemos una discriminación por ahí, y que da una serie de cláusulas, como el que el inversor sea tratado con un trato justo y equitativo, ¿no? O que no tenga límites a la repatriación de capital. Esto presenta una serie de problemas. Un primer problema es que, por ejemplo, estas cláusulas están muy poco definidas. ¿Qué es tener un trato justo y equitativo? Pues hay empresas que consideran que una legislación ambiental no se le está tratando de manera justa y equitativa. Entonces, pueden denunciar por estos tratados de libre comercio, por estos tratados bilaterales de inversiones, al país donde se ha generado esta regulación, ¿no? Un segundo problema es que esto no se juzga en tribunales nacionales, sino que se juzga en una serie de tribunales internacionales conformados por personas que tienen conflictos de intereses. Conflictos de intereses porque pueden actuar de jueces en unos casos, de abogados en otros casos, porque cobran según el número de casos, entonces les interesa que haya muchas empresas que estén denunciando y para lo cual es importante que vean que haya dinero del que sacar. Entonces, obviamente, si yo cobro por el número de empresas que denuncian, me interesa que las empresas ganen este tipo de denuncias. Y luego el tercer problema que tienen estos tratados bilaterales de inversiones es que son unilaterales, es decir, solo las empresas pueden denunciar a los gobiernos. Un gobierno nunca puede denunciar a una empresa, ¿no? Ni por temas de violaciones de derechos humanos, ni por otra serie de incumplimientos de los contratos. Entonces es un tribunal creado ad hoc solo para que las empresas extranjeras, en su mayoría multinacionales, denuncien a los países. Entonces esta sería como otro de la sexta consecuencia, o de las que he querido resumir, de los tratados de libre comercio. Y ya para terminar y dejar a mis compañeros, resumo una serie de conclusiones, y es que de todo lo que se había hablado de los tratados de libre comercio, en primer lugar se había dicho que iban a procurar crecimiento. Bueno, pues esto para empezar está poco claro. Hay países con tratados de libre comercio que han tenido crecimiento y otros que no. Es decir, que un tratado de libre comercio no es ni siquiera un seguro de esto que prometían, que era el crecimiento. Por otro lado, incluso donde se ha crecido, habría que ver quién ha crecido, quién no ha crecido y qué diferencias, qué es lo que ha ocurrido dentro de cada país, ¿no? Y esto nos lleva, dentro del tema del crecimiento, a una pregunta, ¿es esto un indicador que nos valga como un indicador de desarrollo? O sea, estamos viendo que probablemente el crecimiento sea de los peores indicadores de desarrollo que existan y sí un indicador de devastación ambiental, pero no un indicador de desarrollo, ¿no? Entonces, esto con respecto a una de las promesas que se decían con los tratados de libre comercio. Otra segunda promesa era que esto iba a dar trabajo. Bueno, hemos visto para empezar que generalmente hay una reestructuración del tejido laboral una vez que entra un tratado de libre comercio. Entonces, hay sectores que pueden ganar trabajo, generalmente la exportación, y sectores que pierden bastante. Dentro de los sectores que suelen ganar trabajo hemos encontrado mucha precariedad laboral, ¿no? Pues lo que hablábamos dentro de los manglares, de las grandes zonas de pues, la Banana Fruit Company o la Chiquita, dentro de sus exportaciones vemos que también tiene mucha precariedad laboral, o lo que mencionábamos de las maquilas mexicanas, ¿no? Como el trabajo que se ha producido muchas veces es un trabajo muy precario y de una gran penosidad laboral. Y con el tema de las inversiones que también se prometían, pues tampoco está claro encima que lo que suponga es un aumento de las inversiones extranjeras para que el país se pueda desarrollar. Sin embargo, ¿qué es lo que sí que se ha visto?
Uno, clarísimo, es que hay una desestructuración del pequeño campesinado y las estructuras campesinas que son al final lo que es la base de una sociedad sana. Y digo la base de una sociedad sana porque la soberanía alimentaria es la base de cualquier civilización y de cualquier población, ¿no? Si nos cargamos eso, empezamos a tener sociedades enfermas que no dependen de sí mismas, sino que dependen de otras, y en este caso de multinacionales. Tenemos este problema que hablábamos con las inversiones de la congelación legislativa. Muchas veces, por temor a que me denuncien, los países dejan de pasar legislaciones que puedan proteger a sus ciudadanos o legislaciones para proteger el medio ambiente, ¿no? Pues se ha visto muchos casos, por ejemplo, curiosamente, Bolivia, que tuvo que hacer muchos cambios con el cambio de gobierno que hubo con Evo Morales, se llevó un montón de denuncias por pequeños cambios que intentaron hacer, ¿no? Y incluso cambios que ni siquiera eran de una gran trascendencia de cambio de sociedad. Simplemente cambios pequeños tuvieron como consecuencia un montón de denuncias de los inversores extranjeros. Es decir, que hay un efecto de congelación legislativa, de que atemoriza a los gobiernos a hacer cambios para proteger a sus ciudadanos o al medio ambiente. Otra cosa que hemos visto, esta diferenciación norte-sur, según la regla del notario que os comentaba, y ambientalmente lo que se ha visto primero es que hay un aumento de las emisiones. Obviamente, cuanto más aumenta el comercio internacional, más aumentan las emisiones, que además no se sufren en todos los países por igual los efectos del cambio climático. Un aumento del requerimiento total de materiales, que lleva aumentando ligado a todo este proceso de aumento del comercio, de cada vez se extraen más materiales y que lleva a que la Unión Europea, por ejemplo, consuma por 3. Un aumento de los pasivos ambientales en los países del sur, como os decía, los que se dedican a destruir sus bosques para plantar soja o incluso a recibir las lavadoras usadas que tenemos aquí, que son muy peligrosas, para ser tratadas ahí con grandes impactos ambientales y laborales. Y ya termino. O lo que es la privatización del genoma, la privatización de la vida, que pertenece a toda la humanidad, que pertenece a todos los campesinos que han estado tratando esas semillas y que de repente se ven despojados por estos procesos de privatización. Y por eso se dice, ya termino, que los tratados de libre comercio son uno de los principales generadores de deuda ecológica, por todos estos aspectos, porque están generando una deuda ecológica de los países del norte con los países del sur. Y con esto yo paso la palabra a mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Isaac, por favor. Buenas tardes, y con la introducción de Luis va a ser más fácil seguir la conversación que tenemos. Hubo una cosa que dijo Luis que me hizo recordar los 90 en América Latina, y fue cuando vos dijiste que en este momento están viviendo los planes de ajuste estructural acá en Europa. Eso lo vivimos ya en América Latina, y también hemos vivido la imposición del modelo de libre comercio. Hemos lidiado con los intereses de Estados Unidos, con los intereses de la Unión Europea al imponer toda esta nueva legislación que en la práctica se convierte en una nueva constitución política y en escribir en piedra un modelo de desarrollo que simplemente no favorece a la gente. Y con toda esta experiencia, pues las organizaciones del otro lado del mundo, de América Latina, estamos con la mayor disposición de compartirla para que pueda ser aprovechada y que acá ojalá se pueda frenar esta barbarie del libre comercio. El libre comercio, creo que tenemos claro que no está para servirle a la gente. El libre comercio le sirve a las grandes corporaciones nada más. Es una mentira que va a venir a haber desarrollo. Luis nos dio varios ejemplos de qué ha pasado con el empleo. México es el ejemplo vivo de cómo una agricultura milenaria, riquísima, llena de variedades locales y de hermosos colores en su maíz, fue aniquilada y completamente destruida. Y lo mismo estamos viendo en el resto de la región. Así que esto merece una respuesta clara y contundente de todos los movimientos sociales para ponernos a trabajar conjuntamente y ojalá detener esto. Impactos, hay muchísimos impactos de esto. Desde el primero que les decía, que se impone un modelo de desarrollo
Y no solo se impone, sino que se escribe en piedra, porque salirse luego de ese modelo económico conlleva muchísimas dificultades. Hay un capítulo especial al que luego en la agenda dice que Paul nos va a hablar más, que es el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estado. Este mecanismo es central a cualquier tratado de libre comercio. Hay una gran experiencia ahí y nos demuestra para qué es el libre comercio. En Costa Rica logramos, después de unos 15 años de lucha, prohibir la minería de oro a cielo abierto. Es decir, en el país no se puede llevar a cabo esta actividad y se logró gracias a una lucha de muchísimos años. Pues hay una compañía canadiense que intentó explotar oro en un lugar cercano a la frontera con Nicaragua, en el norte del país, y un grupo de abogados y abogadas, ¿verdad?, vino a fortalecer esta lucha popular y logró que luego de un juicio se le anulara la concesión y todos los permisos ambientales, porque simplemente estaban muy mal hechos. Se anuló también un decreto que hizo el gobierno de turno para declarar esta actividad de interés público, es decir, que se podía brincar todas las disposiciones ambientales y sociales, y esta empresa canadiense, su respuesta fue: voy a demandar al Estado costarricense porque no me deja explotar el oro. Y eso fue lo que yo vi en este país, y se está agarrando de esta cláusula de solución de diferencias inversionista-Estado del Tratado de Libre Comercio que Costa Rica firmó con Canadá. Y están diciendo que lo que el Estado les está impidiendo es ganar lo que según sus cálculos iban a ganar en 20 años. Es decir, se basa en suposiciones para decir, habían 30,000 onzas de oro, actualmente esas 30,000 onzas de oro en el mercado son no sé cuántos millones de dólares, más las inversiones que hicimos acá para poder sacar ese oro, eso es tanto, más no sé qué cosas, nos deben miles de millones de dólares y los vamos a demandar. No los van a demandar ni en Costa Rica ni en Canadá, sino en uno de los órganos donde se solucionan estas diferencias, que tampoco es el lenguaje adecuado, en Washington, con 3 jueces escogidos fuera del país y donde ni las organizaciones, ni el público en general, ni el mismo gobierno pueden asistir. El gobierno va a saber los últimos alegatos de la empresa hasta que llega a Washington y lee por qué están demandándonos. Esta privatización de la justicia es uno de los impactos más nocivos y nefastos que conlleva el libre comercio. Otro impacto, la privatización de las semillas. ¿A través de qué? A través de una serie de legislación en materia de propiedad intelectual. La semilla deja de ser semilla, deja de ser de donde nace la vida para convertirse en una mercancía que se compra y se vende y está, según estos mecanismos, bajo la propiedad de empresas o de individuos. Se aplican patentes, se aplican derechos de obtentor porque se obliga a firmar un convenio que se llama UPOF, que es la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, y todo esto hace imposible el libre intercambio y además, adicionalmente, se obliga a que el país cuente con lo que le llaman una ley de semillas, que es más bien una ley que viene a proteger los intereses de las industrias semilleras y que en la práctica criminaliza el intercambio de semillas entre campesinos y campesinas. Si yo tengo mis semillas locales en el pueblito donde vivo, que hacen que el maíz que yo siembro ahí resista el agua y lo quiero intercambiar con Lilian, que vive en otro pueblito y que tiene otro maíz que resiste la sequía, y no registramos esas semillas antes y no cumplimos con ciertos requisitos, a Lilian y a mí nos meten a la cárcel. Es decir, criminalizan aspectos culturales que son esenciales
para que la misma semilla siga viviendo. Siguiendo con ejemplos de soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria deja de existir. Ese derecho humano que tenemos las comunidades, las organizaciones, los países a decidir qué comemos, cómo regulamos todo lo referente, simplemente muere. ¿Por qué? Porque es más fácil venir a importar alimentos que producirlos en nuestros países. En Costa Rica, que comemos frijoles a cada rato, ¿verdad? Como en el resto de Centroamérica, actualmente es más barato importar frijoles de China, es decir, del otro lado del mundo, que los sembrados en nuestro país. Y son que alrededor de unos $200 más baratos. Y eso es una estupidez, es una locura completa y que nadie puede explicarse cómo esto sucede. Y para la mayoría de la gente que tampoco viven, ¿verdad?, con muchos recursos económicos, es más fácil comprar frijoles más baratos y a veces sin conciencia de que hay comunidades que producen estos frijoles, pero pueden ser también ajo, cebolla, tomate, cualquier cosa, dejan de existir. Y no solo las comunidades físicamente dejan de existir, sino que se pierde también una gran cantidad de conocimiento tradicional que es protegido según la Convención de Diversidad Biológica como un derecho humano. Un impacto más es la definición de legislación ambiental, sobre todo en los tratados con Estados Unidos, porque en el capítulo ambiental se reconoce la legislación ambiental que es reconocida por ambas partes. Y como sabemos, Estados Unidos no ha reconocido ni la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ni la Convención en Diversidad Biológica, para solamente hablar de estas dos. Entonces, cuando haya alguna disputa, algún pleito jurídico, y acá en Europa quieran invocar a la CBD, a la Convención en Diversidad Biológica, porque la disputa tiene que ver con la protección de la biodiversidad y la legislación ambiental nos da un margen mayor para proteger los derechos humanos, no lo van a poder hacer porque para Estados Unidos esto no es ninguna ley y ahí vamos perdiendo. ¿Qué queda fuera de los tratados de libre comercio? Porque eso es otro punto bastante interesante. Básicamente nada. O sea, absolutamente cualquier actividad es cubierta por el Tratado de Libre Comercio, a menos que explícitamente se diga que no es parte del tratado. Por ejemplo, se puede decir que el fracking que hablaba Carolina al inicio no va a ser parte del Tratado de Libre Comercio que actualmente, porque eso es un eufemismo, entre Estados Unidos y la Unión Europea va a quedar fuera. Pero sí, en el tratado no dice claramente que el fracking queda fuera de la protección del Tratado de Libre Comercio en todo el territorio europeo y Estados Unidos, en tales y tales y tales condiciones. Esa actividad se puede llevar a cabo y tienen que ser sumamente precisos. Y con esto creo que se añade lo que decía Luis, ¿verdad?, de la complejidad de estos tratados que los van negociando grupos de burócratas especializados al mismo tiempo, donde lo que les interesa simplemente es imponer este modelo y donde tampoco existe participación y muchísimo menos discusión del público, y no solo porque la velocidad es muy fuerte de las negociaciones, sino porque se hace siempre en un lenguaje sumamente técnico, en rondas que son muy cortas y donde no hay tiempo para la discusión pública. Por un lado, te dicen, no podemos decirles lo que estamos negociando, porque lo estamos negociando y todavía es secreto, no sabemos si va a salir esto o si va a salir lo otro. Y por otro lado, porque los mecanismos de participación que se ofrecen son simplemente, ¿cómo podemos decirlo?, insuficientes para hablar con elegancia. Te ofrecen un cuarto adjunto
para que de vez en cuando el negociador de turno que pasó por ahí y lo vieron, digan, estamos discutiendo el tema de compras del Estado y estamos haciendo esto y esto y esto, pueden decir 2 o 3 cositas y el señor o la señora se van. Entonces, esto es insuficiente. Los tratados de libre comercio limitan también la capacidad del Estado para generar políticas públicas, porque estas políticas pueden ir en contra de los intereses corporativos, que son sinónimo de libre comercio, o porque simplemente se prohíben. Por ejemplo, una institución, no sé, digamos, el Ministerio de Ambiente acá en España, puede decidir que para las recepciones que haga, quiere comprar la comida a experiencias como la de Comercio Justo que nos dieron la comida hoy acá, y eso con el ánimo de incentivar la producción local de alimentos, la compra de esos ingredientes a los grupos campesinos acá españoles, y a través de estas compras dinamizar un sector de la economía porque se cree que es importante. Este tipo de decisiones serían discriminatorias según el lenguaje del libre comercio, y una empresa como Kraft, por ejemplo, que produce alimentos, o no recuerdo ahorita cuál otra, puede decir, esta pequeña cooperativa de 20 personas está siendo injusta conmigo, con Kraft, porque no nos están poniendo a competir en condición de igualdades, ¿verdad? Como si eso fuera la verdad. Y entonces también limitan este tipo de cosas. ¿Se puede hacer algo en contra? Se puede hacer muchísimas cosas en contra. Y la lección que aprendimos, al menos en Costa Rica y en América Central, es que la movilización es clave. Informarle a la gente, contar absolutamente todo de lo que está pasando, de lo que podemos saber, de lo que no podemos saber. Hay muchísimos análisis, como decía al inicio, que sustentan cualquiera de las dudas que existan, porque esas dudas ya existieron, y hay que recordar que siempre los tratados que se negocian tienen como piso los últimos tratados que han sido aprobados. Entonces, entre la Unión Europea y Estados Unidos tiene antecedentes muy claros en el que se negoció entre Centroamérica y Estados Unidos, o Centroamérica y la Unión Europea, o los otros bilaterales como Estados Unidos y Colombia. Y todos esos análisis pueden servir a la gente. Hay que informarla, hay que visibilizar muy bien la campaña del miedo con la que imponen este tipo de negociaciones, diciendo que si no se firma ese tratado, tal sector de la economía se va a ver perjudicado, que cómo van a poder quedar fuera del desarrollo, que esto les va a dar un montón de empleos y que muchísima gente se va a quedar sin empleo. Y no lo dicen solamente los gobiernos, sino también lo dice el sector empresarial, que es el que se va a venir a ver beneficiado. Y toda esta campaña con el que le van metiendo miedo a la población en general, hay que evidenciarla y tratarla como una amenaza a los derechos humanos como lo es. La movilización en las calles es sumamente importante, pero tampoco asegura que esto se vaya a detener. En Costa Rica, que somos un país muy pequeño, ¿verdad? Somos 3,5 millones de habitantes, 4 millones, y de esa población puede votar alrededor de 1,5 millones, 2 millones de personas. Logramos movilizar en la lucha que tuvimos contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en una primera manifestación alrededor de 350,000 personas, es decir, de una tercera parte de la población que votaba, y después, una semana antes, a la mitad, alrededor de 1,5 millones de personas en contra de este tratado. Y sin embargo, los intereses que había ahí detrás se movieron fuertemente, impulsando el miedo. CNN, unos días antes de la votación de un plebiscito, saca un reportaje con
el equivalente a lo que sería el la viceministro de Comercio Exterior de Estados Unidos, diciendo que si Costa Rica no votaba esto favorablemente nos íbamos a quedar sin una gran cantidad de inversiones, expresidentes de la República también haciendo esto, violentando toda la legislación ambiental, y finalmente pues no logramos detener el Tratado de Libre Comercio, aunque en este caso fue uno de muchos casos que podemos ver en todo el mundo de que se gana aunque se pierda, ¿verdad? Y si bien es cierto que perdimos porque no logramos detener el Tratado de Libre Comercio, ganamos y ganamos muchísimo porque logramos articular al movimiento social, logramos articular a las comunidades y creamos una base bastante importante para luchas futuras. Así que ojalá acá en Europa tenemos mucha esperanza desde América Latina que puedan detener este avance del libre comercio, no solo porque les va a afectar montones, sino porque también es importante tener victorias contra la imposición de un modelo irracional que nos afecta a todo el planeta. Muchas gracias. Danilo, por favor. Tengo la ventaja de hablar después de Luis y de Isaac, que ya han dado en términos estructurales y además en términos de ejemplos concretos la situación que se afronta en algunos países, el caso de Costa Rica y el caso de la estructura de estos tratados de libre comercio que ya Luis muy bien nos ha presentado. Yo quisiera entonces primero señalar que vengo de un país, Colombia, donde hoy la opción democrática está en votar el 15 de junio en unas elecciones por la derecha o por la ultraderecha. Uno de los dos va a ganar la contienda y es lo que quedó después de la primera vuelta electoral. Entonces, si votamos por la derecha o si votamos por la ultraderecha, en última instancia estamos favoreciendo el modelo de libre comercio que la derecha impuso desde el año 91 a través de la creación de una nueva constitución, la apertura económica y la seguridad para los inversionistas. Al mismo tiempo, Colombia está negociando 4 o 5 tratados de libre comercio, uno con Japón, otro con Costa Rica, otro con Israel, ya tenemos en implementación uno con Canadá y otro con Estados Unidos, y estamos empezando a implementar parcialmente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Un primer dato importante, el Tratado de Libre Comercio de Colombia con la Unión Europea, en principio era un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones rápidamente se desintegró frente al tratado. Venezuela renunció a la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia no aceptó la entrada dentro de ese acuerdo de asociación y Colombia y Perú, dos de los gobiernos de derecha del continente de la región, aceptaron entonces ya no un acuerdo de asociación, sino tratados de libre comercio bilaterales de cada uno de estos dos países con la Unión Europea. El acuerdo de asociación señalaba que se iba a trabajar diálogo político, comercio y cooperación a través del acuerdo. Cuando deja de ser un acuerdo de asociación y se convierte en tratado de libre comercio, Colombia, Unión Europea en ese caso, se convierte solamente en un acuerdo comercial y también se desnudan allí los intereses de las dos partes, principalmente de Europa, de tener solamente una negociación en esos términos, en términos comerciales. Y muestra que el asunto del diálogo político y de la cooperación termina siendo una bonita retórica frente a la manera de llegar a hacer imposiciones acordadas con las clases oligarcas y burócratas del país y entre quienes han venido negociando los tratados. Dos temas muy sensibles en el Tratado de Libre Comercio Colombia-Unión Europea. El primero de ellos, el acceso a los recursos. Ya hablábamos esta mañana de cómo ha habido todo un modelo de extractivo en la región y esto no es ajeno a estos temas de acceso a recursos donde se garantiza el acceso de los inversionistas a los patrimonios naturales, no solamente en Colombia, en otros tratados que conocemos, cómo los inversionistas obtienen a través de los tratados la garantía de acceder a patrimonios naturales de nuestros países. Y en directa relación con ello, en el Tratado de Colombia-Unión Europea estamos hablando de principales productos de exportación. Banano, Chiquita Orange es un buen ejemplo de cómo se exporta el banano en Colombia. Petróleo,
También sabemos que, por ejemplo, nosotros pagamos una de las gasolinas más caras de la región porque en Colombia la compramos el petróleo a precio de exportación en los acuerdos que hemos firmado. Y por el otro lado, explotación de carbón y exportación de carbón. La exportación de carbón de este mineral en Colombia tiene una historia lamentable, una historia en la que nosotros vemos que el fortalecimiento de la explotación de la naturaleza para exportar esas materias primas como el carbón nos lleva a devastación de grandes regiones del país. Por ejemplo, la zona norte, Colombia exporta en un año 75 millones de toneladas de carbón. De esas 75 millones de toneladas, 37 millones provienen de la zona norte del país, donde se ha acabado el agua, donde se ha despojado a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes de sus territorios. Creemos que entonces con estos dos puntos sensibles hay que hacer referencia al fortalecimiento de un modelo de acumulación por despojo. Acumulación por despojo a través de los tratados, que significa perder la posibilidad de permanencia en el territorio de esas comunidades desde los lugares donde se explotan los patrimonios naturales. Y hay otro ámbito que lo refuerza y depende directamente de lo que ya Isaac señalaba en términos de la construcción de la política, y tiene que ver con la política de agua en Colombia y tiene que ver con la política mineroenergética, dos políticas que se están construyendo y reforzando cada vez más para el modelo extractivo en términos del libre comercio. La política de agua, que completamente hace una violación al derecho humano al agua a través de la privatización de las fuentes de agua y también de la gestión del agua, es decir, de las empresas. Y la política mineroenergética, que a través de algo que ya también se ha señalado en el caso costarricense, declara la minería como una actividad de utilidad pública e interés general. Es decir, una actividad que está por encima de la garantía de los derechos de las y los colombianos. Quiero poner en el tema mineroenergético un aspecto principal que tiene que ver con la exportación de energía. Acá en España se han hecho bastantes estudios de cómo funciona el tema energético en Colombia a partir de la participación de empresas españolas. Yo quiero poner el tema de las represas dentro de la política mineroenergética, los tratados de libre comercio, porque las represas han generado un desplazamiento en Colombia que no es reconocido por el Estado como desplazamiento. Se dice en Colombia el desplazamiento solo es por conflicto armado. Las organizaciones que enfrentan hoy el caso del desplazamiento por represas dicen el desplazamiento es por desarrollo y tiene que discutirse esa categoría en el escenario nacional e internacional. El desplazamiento es por desarrollo, porque para que sea de ese desplazamiento, para que se haga en la construcción del proyecto energético, antes hubo conflicto armado. Y ese conflicto armado fue agenciado por las empresas y por los sectores que están hoy en directa relación con el manejo de la energía y con el despojo territorial. Conflicto armado para desplazar y luego llega el proyecto. Entonces debe discutirse el desplazamiento por desarrollo. ¿Cuáles son los sectores más afectados con el Tratado de Libre Comercio Unión Europea y Colombia? Obviamente el sector del agro. Ya hay ejemplos de qué ha significado el libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que lo voy a tocar brevemente más adelante. Y el sector manufacturero, porque se empeoran las condiciones laborales en Colombia, que ya de hecho son bastante precarias. Creo que es importante también hablar no solamente de lo que nosotros imaginamos y teorizamos acerca de lo que va a pasar con el acuerdo Unión Europea y Colombia, sino también de lo que ya pasó en otros ejemplos concretos en Colombia con dos acuerdos, Colombia-Estados Unidos y Colombia-Canadá. Y esto porque allí encontramos que los derechos corporativos, a través de lo que acá ya muy bien se ha explicado, quién tiene ahora el derecho en estos tratados y cómo hay marcos metaconstitucionales más allá de las constituciones nacionales. Estos derechos corporativos están para reforzar el modelo exportador y reprimarizador de la economía. Y el caso de las semillas, que no lo repito porque ya lo ha presentado Isaac claramente, si el campesino colombiano intercambia semillas con otro campesino, puede ir a la cárcel por las nuevas leyes de semillas que se crearon desde hace 2 años. No se pueden intercambiar semillas, no se pueden comprar semillas, porque esto solo se puede hacer con las semillas que se compran, son solo las de Monsanto. Entonces, esto lleva a una situación de el derecho corporativo por encima del derecho de los pueblos a través de nuevos marcos legales.
Si trato de darle la vuelta y ya casi para terminar a qué hace la gente en Colombia frente a esto, voy a referirme solamente a dos aspectos. En el agosto del año anterior se generó una movilización llamada el Paro Nacional Agrario y Popular, donde las organizaciones sociales, sobre todo el sector agrario, señalaron que la política mineroenergética y los tratados de libre comercio en conjunción creaban una desagrarización del campo y creaban al mismo tiempo la pérdida de los medios de subsistencia que ya no podía seguir de espalda a la visibilidad pública en la sociedad colombiana. Este paro agrario duró un tanto más de 27 días, murieron 21 personas por las armas del ejército y de la policía, y esas 21 personas murieron defendiendo el derecho a permanecer en el campo, a permanecer en la tierra. Esto logró un doble movimiento. Por un lado, que el campesinado mostrara en Colombia que existe, porque ya hace un tiempo que en Colombia la sociedad tal vez había olvidado que el campesinado existe y que todavía sigue proveyendo de comida a la población. Y por otro lado, el campesinado se dio cuenta que tiene la opción de ser poder a través de la labor que históricamente han realizado en Colombia y de llevar a un escenario de negociación con el gobierno. El segundo episodio tuvo lugar hace muy poco tiempo, en el mes de mayo, en este mes que terminó, y fue el segundo paro nacional agrario, ahora no solamente agrario, sino campesino, étnico y popular. Una alianza intersectorial para decir de nuevo, sabemos lo que ha pasado con el modelo de libre comercio, con Estados Unidos y Canadá, tenemos que revisar lo que pasa con Europa y ante todo tenemos que frenar la posibilidad de firmar nuevos tratados. El gobierno colombiano dice, si tratamos de retroceder en lo firmado hasta ahora, viene todo lo que Isaac ha explicado. Escenario internacional para dirimir conflicto entre los inversores y el Estado, con pérdida para el Estado, etc. Pero lo que viene por firmarse todavía se puede no firmar. En el caso concreto, con esto termino de qué pasa con el tratado hoy, qué pensamos del Tratado de Libre Comercio Colombia-Europa, qué se puede hacer. Se va a seguir fortaleciendo el proceso de movilización popular en Colombia. No vemos otra opción en el campo de lo interno y lo popular. Movilización para intentar frenar los tratados que vienen a continuación. Movilización que implica un proceso pedagógico para que la sociedad colombiana entienda qué significa en realidad los tratados, y también implica el fortalecimiento de las alternativas en términos de la construcción de economías propias, economías controladas desde estos pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Y en lo que tiene que ver con la negociación y la ratificación del tratado en Europa, entendemos que hay 12 Estados miembros que no han firmado en la Unión Europea. Han firmado 16, 12 no lo han ratificado. Si uno de esos estados no lo ratificara, creemos que eso daría pie a que caiga el acuerdo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros en este momento, ahondar en esa posibilidad. Y creemos que nos han llevado a un falso dilema en el que se dice, si se cumplen los derechos humanos en Colombia, la protección de los derechos, firmamos el tratado. Creemos que es un falso dilema porque el modelo de libre comercio lleva a que eso no se cumpla. No se trata de que se cumpla ahora para que luego podamos firmar los tratados. Es que el modelo mismo va a llevar en el futuro a que no se cumpla la protección de los derechos humanos. Entonces el dilema es falso y la pregunta y la premisa ya es falsa de entrada. Creemos que la cláusula democrática que está en el Tratado de Libre Comercio de Colombia-Europa, que señala que si no se cumplen los derechos humanos como principio fundamental, el acuerdo no se implementa, tiene que analizar seriamente qué pasa con el derecho humano al agua en Colombia, qué pasa con el derecho humano a la alimentación. ¿Qué pasa entonces con el modelo de libre comercio y los derechos que se están cada vez perjudicando más a través de la implementación, profundización de un modelo extractivo? De esa manera creemos que las organizaciones sociales europeas, las organizaciones que están llevando a cabo el seguimiento y la discusión en los escenarios propicios, pueden llevar también argumentos de un análisis real de lo que pasa en nuestros países del sur. Gracias por su atención. Muchas gracias a los tres. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, voy a dar 5 minutos por si hay preguntas, porque la verdad es que teniendo expertos no los tenemos sentados juntos todos los días. Si hay un par de preguntas y luego ya os explico la sesión siguiente.
sí, hace falta el micro. Bueno, muchas gracias primero a los participantes y amigos de la Tierra por la conferencia. Mi pregunta va para Luis, que en realidad es un poco para los tres, pero como has hecho tú la introducción general, bueno, más que una pregunta, de hecho, es pedirte ayuda, porque yo tengo una posición, me imagino que como muchas de nosotras aquí, muy en contra de los tratados de libre comercio y en concreto del TTIP. Y dentro del TTIP me escama los ISDS, ¿no? Los mecanismos de protección de inversiones que también habéis explicado. Entonces yo cuando replico este discurso en ciertos ámbitos domésticos, ¿no? Con amigos, con familiares, lo cierto es que vivo con el miedo de que me pregunten lo siguiente y que me digan, oye, pero esta vehemencia que demuestras ahora defendiendo la soberanía de los estados, ¿no? O de regiones como el Quebec, ¿por qué no la demuestras defendiendo la soberanía que tiene, por ejemplo, el Estado español cuando ha regulado en contra de las instalaciones renovables y ha perjudicado a esas inversiones, ¿no? Entonces evidentemente yo sé por qué no lo hago, ¿no? Porque el fracking en Canadá para mí no es lo mismo que las instalaciones renovables, pero en esencia yo creo que se puede interpretar que no dejan de ser estados regulando en lo que ellos piensan que es el bien, ¿no? el bien común, por decirlo de alguna manera, a pesar de perjudicar beneficios de inversiones. Entonces, si hay alguna diferencia, por favor, explícamela, porque sé que algún día me lo van a preguntar a mí y me gustaría responder. Es la pregunta complicada, y cuando he estado por ahí alguna vez con compañeros y compañeras europeas en la campaña de ISDS, es de cómo vamos a tratar este ejemplo, ¿no? Que por quien no lo conozca, básicamente es la denuncia de los inversores extranjeros al Estado español por el cambio de su política energética y cómo perjudicó a las energías renovables. En primer lugar, hay un estudio que ha salido hace poco, se llama Profiting from Crisis, de FEO y del TNI, que te demuestra que las empresas que han denunciado son empresas multinacionales que tenían información, que compraron esos activos y que luego están lucrando de ese cambio legislativo que hubo, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que un buen argumento es que cualquier persona aquí que hubiera comprado activos en un parque solar no tiene derecho a denunciar, mientras que cualquier multinacional, cualquier fondo de inversiones sí tiene derecho. Entonces ya hace que no seamos todos iguales, ¿no? Yo creo que eso es un argumento de bastante peso. El siguiente argumento, y es algo más complejo, yo creo que es ante cambios de este estilo, ¿cuáles son nuestras opciones, ¿no? Yo creo que la opción ahora mismo que te presenta el ISDS o el SDIE o como lo queramos llamar es irte a un tribunal extranjero con unos conflictos de intereses enormes frente a otro tipo de opciones que puede ser desde la movilización popular a los juzgados nacionales, ¿no? Es decir, bueno, aquí ha habido un cambio de política que me ha perjudicado a mí como persona, ¿no? Entonces, yo creo que habría que tirar mucho más por ahí que en el único caso de una política energética que es contraria a las personas y al medio ambiente, tratar de buscarle un resquicio al ISDS o al SDIE, ¿no? O sea, yo creo que simplemente su propia conformación ya es injusta de por sí, por quién puede denunciar, por la forma en que están hechos esos mecanismos y porque además en este caso estamos viendo que nunca un Estado puede denunciar a otra persona. Esa unilateralidad hace que da igual la política que se denuncie. Yo creo que si toda justicia debe tener dos partes, debe ser bilateral, ¿no? Que una pueda denunciar a uno y otro al otro. Si no, no se está cumpliendo ningún tipo de justicia, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, que es un caso complejo, lo reconozco, todavía tenemos argumentos de sobra para decir que este no es el mecanismo para luchar contra políticas injustas, ni siquiera. Muchas gracias. Voy a coger solamente una pregunta más. Bueno, ya ha hablado este señor. Ana, si quieres, y luego Robbie. Que estoy pasando el micrófono, simplemente. No, te quito el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a Luis Rico. Bueno, y también a lo mejor los otros participantes tienen su opinión. A mí me gustaría saber cuál es vuestra valoración del acuerdo ambiental paralelo de NAFTA. Cuando se negoció, ya sé que estamos en otro momento, ¿no? Pero cuando se negoció NAFTA, una de las condiciones que puso Estados Unidos y Canadá a México era pues, que tenía que tener un marco institucional de protección ambiental. Y de hecho, bueno, tampoco es que sepa mucho de
del acuerdo, pero recuerdo que México no contaba con una Secretaría de Medio Ambiente y en el año 1994, incluso antes que en España, se creó la Secretaría, se creó una Procuraduría de Medio Ambiente por exigencias del acuerdo. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra valoración de eso y si creéis que eso se puede trasladar en otros acuerdos, porque sí que en los acuerdos de libre comercio a veces hay cláusulas de protección ambiental. Entonces, quería que me hicierais vuestra valoración al respecto. Gracias. Sí, vamos a coger la pregunta de Robbie y así ya contestamos aquí todo a la vez. Hello, I'm going to ask in English. Voy a hacer la pregunta en inglés y lo siento. Mi pregunta, yo estoy muy interesado, ¿cuál es su visión o punto de vista sobre lo que está apreciando o viendo? ¿Qué es lo que es una política, un régimen de libre comercio justo y ecológico? Y a no ser que esté en contra de todo comercio, ¿cuál sería un régimen de comercio justo dentro de un acuerdo de libre comercio? Respuestas a las dos preguntas, porque yo creo que mis compañeros tienen bastante que aportar ahí. Con respecto a la Semarnat, yo además que justo he hecho la tesis en México y conozco bastante bien a la Semarnat. En primer lugar, yo creo que la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente, bueno, no es que sea... Es buena que exista, pero en sí no te garantiza nada. Y bueno, aquí hemos tenido ministerios de medio ambiente que no han protegido el medio ambiente, sino lo contrario. En el caso de México, bien la Semarnat, bueno, yo creo que alguna política ha podido ser interesante y aún así, por ejemplo, en México sigue habiendo asesinatos de gentes que está defendiendo recursos humanos. La última que recuerdo es Beatriz Cariño, que murió hace un año en Oaxaca. Pero México ha tenido gente de lo que se llama el ecologismo de los pobres, de gente que defiende sus recursos, su maíz, ha tenido unos cuantos asesinatos, tanto por paramilitares como por vías federales, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido alguna política, alguna creación de parques nacionales que puede ser interesante. Sin embargo, a nivel global, lo que hablábamos antes, aumenta las emisiones, aumenta el ingreso tenemos pérdida de biodiversidad de lo que es toda la cultura mexicana del maíz, todo a costa de una parte que puede ser interesante, que es la creación de la Semarnat, que no ha hecho más que proteger algunas cosas, pero a costa de toda esa pérdida ambiental. No me puedo explayar más y creo que es un tema bastante interesante, pero creo que tienen que hablar mis compañeros. Y en cuanto a un tema, ¿qué sería un acuerdo ecológicamente justo? Yo creo que todo acuerdo tiene que empezar porque lo local es mucho más democrático y mucho más ecológico siempre. Si hay cosas que no se pueden conseguir a nivel local, podemos empezar a hablar de ampliar las estructuras. Pero todo lo que sea lo que hablaba yo antes, ¿no? De que la soberanía alimentaria tiene que formar parte de la población y eso solo se puede entender de manera local. Todo lo que es la soberanía, la democracia son procesos que a pequeña escala se mueven mucho más fácil que a escalas gigantescas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, partiendo de esa base, podemos tener acuerdos de comercio justo, metiendo todas las cláusulas de derechos humanos, entendiendo cuáles son los límites del planeta y dentro de eso pues podemos ver si hay cosas que nos interesa intercambiar regionalmente en el planeta. Pero si no partimos de eso, no creo que haya ningún tratado de libre comercio justo ni sostenible. Yo no conozco ese capítulo ambiental. Sí conozco otro más reciente, que es el del CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Y la verdad es que fue pura letra muerta, ¿verdad? Porque, en primer lugar, la definición que da el tratado, como dije antes, de legislación ambiental, es vacía porque te quita dos de los instrumentos internacionales de mayor importancia. Por un lado, el Tratado de Naciones Unidas, el Tratado Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención en Diversidad Biológica. El tratado ambiental, que igual se negoció en paralelo al Tratado de Libre Comercio, este acuerdo ambiental, se supedita a este otro, limita muchísimo la participación ciudadana y se dirige un poco más al intercambio de información, ¿verdad? Que no se necesitaba
este acuerdo ambiental para hacerlo, porque ya existían, al menos en Centroamérica, el sistema de integración centroamericana, donde en su parte ambiental esto ya estaba contemplado. En el caso nuestro lo vimos más como una herramienta para maquillar de verde, ¿verdad?, el tratado en sí, y pasarlo con una cara un poquito más amable, pero no vino a apostar absolutamente nada nuevo. Y con respecto a qué podría ser un tratado justo, creo que hay suficientes elementos para ver lo que no sería, y después tendríamos que ver la necesidad, ¿verdad?, del mismo. Creo que hay una gran cantidad de convenios internacionales en materia de derechos humanos donde ya nos dicen que por dónde debería ir, ¿verdad? No podría haber ningún mecanismo de privatización de la justicia. El Estado, cuando es demandado por una corporación, debería de saber desde el inicio por qué se le demanda, y no solo cuando llega a Washington, ¿verdad?, que es ahí donde se da cuenta de por qué está ahí. La gente, las organizaciones, podríamos participar también, incluso coadyuvando a los intereses del Estado si fuera el caso. Esto no sucede. No podría limitar lo que es la protección ambiental, no podría limitar la participación ciudadana, y creo que más bien, al igual que dijo Luis, podríamos empezar a fortalecer esa economía solidaria que hoy hemos vivido en parte, ¿verdad?, estando en este lugar, con la comida que hemos comido, más todas las experiencias que cada una y cada uno de ustedes conocemos bien e impulsamos en muchas formas también en nuestros países. Creo que más bien por ahí es donde deberíamos de ponerle un poquito más de energía. Los tratados de libre comercio per se, estructuralmente, no pueden ser justos, y tampoco es que sean de libre comercio, porque lo que vienen a hacer finalmente es no a confiar en el Dios mercado, ¿verdad?, que se supone es el que regula esta cuestión, sino a llenarse de una gran cantidad de legislación para proteger los intereses de una de las partes, que son las corporaciones. Así que es una pura falacia. Luis, un segundo, sí, un minuto nada más. Sobre la pregunta que has hecho, hace aproximadamente 2 años, muchas organizaciones europeas, con apoyo de gente de otros países fuera de la Unión Europea, desarrollaron el mandato alternativo de comercio. Es una propuesta que concreta bastante cómo debería ser el comercio para ser más justo y más sostenible, ¿no? Yo creo que es un buen documento para empezar, se podría seguir discutiendo y matizando, pero bueno, creo que tiene el valor de que está consensuado entre más de 50 organizaciones de todo el continente europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien quiere buscar el documento, se llama Mandato de Comercio Alternativo, en inglés Alternative Trade Mandate, y tenéis en la página web. Muchas gracias a los tres. Nos hemos extendido un poco, pero valía la pena. Vamos a descansar solamente 10 minutillos para darnos tiempo a organizar la última parte de la jornada, así que no os vayáis lejos, quedaros todos por aquí y en 10 minutillos empezamos. Muchas gracias.